Clase número 9. Ángulos interiores de un triángulo. Profesor Camilo Moraga Valle. Sexto año. Escuela Gabriela Mistral de Vallenar. Hola queridos niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer una nueva clase con las páginas 172 a la 175. Y los objetivos son reconocer e identificar la medida de los ángulos internos de triángulos de distintas medidas y comprender las propiedades de los ángulos internos, calcular ángulos internos en diversos entornos y contextos. Bien, ahora vamos a ver nuestra página 172 con el título Ángulos interiores de un triángulo. Vamos a ir primero al apartado Exploro, donde Javiera quiere subirse a un juego y al observarlo piensa en la forma que tiene. Ella lo relaciona con un triángulo y piensa en la medida que debe tener cada ángulo interior. Entonces ahí vemos la figura de la niña que está mirando su juego y cómo ella lo relaciona con los triángulos. Entonces, más abajo nos dice, mide cada uno de los ángulos interiores con el transportador y luego anota cada medida. Entonces nos están pidiendo la medida del ángulo CBA, la medida del ángulo ACB y la medida del ángulo BAC. Y después tenemos dos preguntas que deben responder. ¿Cuál es la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo? ¿Crees que en todos los triángulos la suma de los ángulos interiores será la misma? ¿Por qué? Ya revisa cada una de estas cosas, revisa el apartado que está al ladito donde sale un signo de interrogación en nuestra página y que dice dibuja un triángulo acutángulo, un rectángulo y un obtusángulo, recorta los ángulos interiores de cada uno, luego une los ángulos como se muestra y qué ángulos se forman. Compara con tus compañeros y compañeras, ya donde están pintaditos las puntitas de los ángulos de rojo, de celeste y de verde. Realicen ese ejercicio. Yo después se les voy a hacer también un pequeño videíto cortito para que ustedes lo puedan ahí visualizar de mejor manera. Vamos ahora a nuestra página 173. Lo primero que vamos a ver es revisar el apartado Aprendo. Y dice, en todo triángulo se cumple que la suma de la medida de sus ángulos interiores es igual a 180. Ahí tengo una propiedad de la medida de los ángulos internos de todo triángulo. Nos está diciendo de que todo triángulo, la medida de sus tres ángulos, nos va a dar 180. ¿Será así? ¿Recuerdas el ejercicio anterior? Dibujar un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo, luego recortar los ángulos y pegarlos sobre una recta. Si ves eso, haces eso, podrás entonces verificar que este axioma que está arriba en el apartado Aprendo es o no correcto. Bueno, después nos vienen una serie de ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Quiero que por favor los vayas revisando, los vayas leyendo detenidamente, ya, para que puedas comprender lo que se está diciendo arriba, de que la medida de los ángulos internos de todo triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Ya, no importando si uno mide tanto y el otro mide tanto. Siempre los tres ángulos debiesen darnos 180, pero debemos demostrarlo. ¿Ya? Para eso, por favor, revisen el ejemplo 1 y el ejemplo 2 y anoten sus conclusiones al costadito de la misma hoja que tenemos en la página 173. No es necesario que lo hagas en el cuaderno. Ahora, si quieres hacerlo en el cuaderno, lo haces y anotas tus conclusiones en el cuaderno. Vamos ahora a nuestra página 173. Lo primero que vamos a ver es revisar el apartado Aprendo. Y dice, en todo triángulo se cumple que la suma de la medida de sus ángulos interiores es igual a 180. Ahí tengo una propiedad de la medida de los
ángulos internos de todo triángulo. Nos está diciendo de que todo triángulo, la medida de sus tres ángulos, nos va a dar 180. ¿Será así? ¿Recuerdas el ejercicio anterior? Dibujar un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo, luego recortar los ángulos y pegarlos sobre una recta. Si ves eso, haces eso, podrás entonces verificar que este axioma que está arriba en el apartado Aprendo es o no correcto. Bueno, después nos vienen una serie de ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Quiero que por favor los vayas revisando, los vayas leyendo detenidamente, ¿ya? Para que puedas comprender lo que se está diciendo arriba, de que la medida de los ángulos internos de todo triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Ya, no importando si uno mide tanto y el otro mide tanto. Siempre los tres ángulos debiesen darnos 180, pero debemos demostrarlo. ¿Ya? Para eso, por favor, revisen el ejemplo 1 y el ejemplo 2 y anoten sus conclusiones al costadito de la misma hoja que tenemos en la página 173. No es necesario que lo hagas en el cuaderno. Ahora, si quieres hacerlo en el cuaderno, lo haces y anotas tus conclusiones en el cuaderno. Ahora vamos a nuestra página 175. En la página 175 tenemos el ejercicio 3. Nos pide, observa cada polígono y luego calcula lo solicitado. Y nos piden la medida del ángulo ACD más la medida del ángulo DAC más la medida del ángulo CAB. Fíjate bien, estos son dos triángulos que están compartiendo una misma recta. Ya, la recta CD. Fíjate bien, puedes ver que uno de los triángulos tiene marcadito justamente los 90 grados de un ángulo recto. Toma eso como referencia, más los 55 grados que tienes arriba, y en la puntita donde dice B podrás encontrar un ángulo que no tiene medida. Esos tres ángulos tienen que darte 180 grados. Ya, teniendo 90 grados a un lado, ¿cuánto debieses tener al otro lado de la recta? Debiese ser lo mismo, ¿cierto? También debiese ser ángulo recto. Entonces, donde está el triángulo ADC, debiese ser 90 grados. 90 grados más la medida del suplementario de 120 grados, ya tendrás dos medidas y solamente te faltará la de arriba, que curiosamente es un complementario de 55 grados. De esa forma anda midiendo cada uno de los ángulos y responde las preguntas que vienen a continuación. Ve también el ejercicio B, ya, en la cual te piden la medida de los ángulos EH y F, FH y G, G, F y H. Ya es un cuadrilátero, pero que está dividido en dos triángulos. Ese que sale en verde. Y luego en el ejercicio número 4, analiza si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justifica en cada caso. Ya, revisa bien cada una de ellas y coloca verdadero o falso. Recuerda, las falsas debes justificarlas. Ahora en nuestro ejercicio número 5 de la página 175 nos pide reunirnos con un compañero. Recuerda, no podemos hacer de reunirnos con un compañero, pero sí con algún integrante de nuestra familia para que nos ayude. Y responder las siguientes preguntas a partir del triángulo ABC de la imagen, ese que ves en celestito. Luego comparar y argumentar con las diferentes respuestas, pero no podemos hacerlo si perdemos argumentar ya en base a nuestro propio trabajo. Y hay una serie de aseveraciones, por eso que dice sí, en la letra A, B, C y D. La D tenemos una pregunta. Ya, entonces, por favor, léelas bien, detenidamente. Fíjate en qué te están pidiendo. Se lee de la siguiente manera: si alfa es igual a 52 grados y gamma es igual a 35 grados, ¿cuál es el valor del ángulo delta?
Y así empiezas a leer cada una de estas aseveraciones y preguntas y las respondes. No olvides responder el apartado reflexiono, que es la parte más importante de cada clase. Hasta la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase, queridos y queridas estudiantes. Hagan sus labores escolares con entusiasmo. Pronto nos volveremos a encontrar y reconocernos como sujetos activos de esta hermosa comunidad gabrielina. No olviden cuidarse mucho, la pandemia no ha desaparecido. Usa mascarilla, recíclalas, reutilízalas, reduce tu huella de carbono. ¡Chao!